Compañeros, antes de entrar al tema de la gestión pública, les estoy mostrando este gráfico que es en realidad nuestro planeta, ¿ya? Nuestro planeta. Y ahí van a ver nuestra- los centros, las grandes urbes en el mundo. Miren, cómo va creciendo las urbes. Imagínense en Estados Unidos, tenemos al otro lado por el África, por el Asia, por acá, tenemos Europa, ¿no? Y justamente ahí es donde los centros de mayor problema, donde ha empezado en realidad este problema del COVID, ¿verdad? Pues son aglomeraciones tan grandes, grandes metrópolis, imagínense, es decir, ¿qué significa esto? Que la mayor parte de la población está concentrándose en el mundo, está concentrándose. Ya la parte rural, todo se está vaciando, es algo totalmente natural. Esto implica un nuevo enfoque de hacer gestión, un nuevo enfoque de hacer planificación y un nuevo enfoque de pensar lo que es el Estado mismo, ¿ya? Entonces, ya Bolivia, ahorita les voy a mostrar los mapas, ya no es un país rural, ¿no? Hace años ya más del 70% viven en áreas urbanas. No, nuestro casi 1.081.581 kilómetros cuadrados, ¿verdad? De nuestro estado, de nuestra patria, está básicamente despoblado, ¿no? Y estamos entrándonos a lo que se denomina la metropolización de las ciudades, ¿no? Este es el eje en realidad. Aquí está La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Pero aquí pueden ver otras metrópolis como Buenos Aires, Sao Paulo, Lima. ¿Por qué les estoy, aquí está Santiago, ¿no? ¿Por qué les estoy dando esto? Porque la orbe cada vez se está conectando más con las nuevas tecnologías, ya las distancias se están reduciendo, existen nuevas demandas, estamos hablando del crecimiento económico, del consumo de recursos humanos, o perdón, recursos naturales, energéticos, hidrocarburos, ampliación de lo que son los servicios básicos en las ciudades, la planificación de las urbes, ¿no? Los mercados donde están, ¿no? Este es el eje para nosotros importantísimo, ¿ya? Porque aquí tenemos La Paz, el Alto, tenemos una gran relación con lo que es el Perú, tenemos con el norte de Chile, tenemos por acá, subiendo acá por la Amazonía, tenemos a Brasil, ¿no? Tenemos pues la Argentina, mira, tanta gente, los hermanos que se van hacia Buenos Aires, hacia Tucumán, Rosario, que está por acá abajo, ¿no? ¿No? Y aquí está el Gran Buenos Aires, donde hay bastantes compatriotas. Entonces, las políticas que nosotros hacemos tienen que ser con esa visión de cómo poder este, conocer no solamente las problemáticas, sino también las oportunidades, porque las políticas nacen de las problemáticas que tenemos, las problemáticas multidimensionales, pero también nacen de las oportunidades que tenemos, ¿no? Hoy día tenemos un gran problema, pero también vamos a conocer nuevas oportunidades. No se olviden que China, por ejemplo, con este COVID, que está repuntando el crecimiento económico, casi 9%, lo que está, en cambio nosotros estamos bajando, ¿no es cierto? Estamos con menos del 1% de crecimiento, creo que vamos a estar con saldos negativos este año. Tenemos acá en nuestro otro mapa lo que es el mapa municipal, no sé si lo pueden ver esto. Están viendo, ¿no? Este es el mapa municipal. Aquí están los 338 municipios. Están las tres autonomías indígenas, están los 9 departamentos, y aquí las que vamos a desarrollar tienen que marcarse en lo territorial. Ya aquí está el lado Titicaca, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver más adelante las regiones que tenemos en nuestro departamento. Ya nuestro departamento, que es La Paz, está organizado en la planificación en 7 regiones. Estamos hablando de la Amazonía, el norte tropical, estamos hablando del norte, del Altiplano Norte, por acá, estamos hablando de los valles norte, estamos hablando de los yungas, de los valles sur, del Altiplano Sur, estamos hablando de la región metropolitana de La Paz, ¿no? De la misma manera, cada departamento está, si bien está organizado en provincias, en municipios, pero también en la parte de planificación han intentado identificar
regiones más o menos homogéneas para poder de alguna manera hacer articulaciones entre los planes. Es que cuando se habla de municipios, se habla de departamentos, a veces parecería que lo hablamos de manera desarticulada, pero no, el territorio es uno solo, pero las instituciones se han subdividido y se han organizado en competencias en el marco de la nueva constitución para poder dar, estamos viendo acá, a los 12 millones de habitantes que viven por este territorio, a los más de 6 millones de habitantes que viven en estas urbes, para darle, satisfacer las necesidades, ¿no? Entonces, veremos por acá. Bien. Vamos a hacer una exposición y al final vamos a ver un pequeño videito de reflexión, ¿ya? Entonces, entraremos aquí a la exposición. Right. Vamos a ver lo que es la gestión municipal, un enfoque territorial e institucional. ¿Ya? Trato voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Sí? Ahora sí. Bien, avanzaremos entonces. Lo que es la gestión municipal, ¿no? Habíamos visto el mapa urbanización que tenemos ahí en ese proceso de urbanización del mundo se han ido formando grandes metrópolis, ¿no? Estamos hablando de Tokio, Ciudad de México, Bombay, etcétera, en todas las urbes, donde empiezan a existir las megaciudades, las metaciudades, las ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, Tokio, Bombay, esos grandes, Nueva York, ¿no? Que tiene más de 20 millones de habitantes. Imagínense, La Paz y el Alto apenas no llegamos ni a los 2 millones. Estamos hablando de ciudades que son 10 o 20 veces más grandes que nuestras ciudades, ¿no? Sin embargo, esas ciudades han logrado hacer planificación. Imagínense, hacer grandes, no sé si los que conocen Buenos Aires, ahí van a ver una planificación urbana de transporte, los subterráneos, trenes, etcétera, que han tratado de organizar ese crecimiento de la ciudad. Y nosotros también tenemos nuestras particularidades, Santa Cruz, Cochabamba, ¿no? ¿No es cierto? La Paz, que tenemos nuestras propias particularidades, ¿no? No solamente está el tema físico, también está el tema cultural, está el tema social, está el tema económico, de tantas dimensiones que tiene esta ciudad. Es como un pequeño estado, ¿no? Entonces, las urbanizaciones en América están bastante, ¿no? Nosotros estamos en qué parte, aquí está Bolivia, ¿no? Según las predicciones de la ONU, para el 2008 es un poco antiguo estas bases, más del 50% vive en la ciudad. En 2030, el 60% de la población mundial llegará al 60%, se llegará a ser urbana, ¿no? En 2030 llegará, el 60% llegará a ser urbana. Venezuela es el que más urbanizado está, tiene un 93% de urbanización, y Bolivia estamos al 2005 vamos a alcanzar el 64%, ahora al 2012 vamos a alcanzar más del 70% aproximadamente, y en el futuro al 2022, que va a ser el censo, seguramente vamos a alcanzar al 75%. Entonces, eso es uno de los factores clave de planificación. No se ve muy bien, pero mira, para poder planificar ese territorio, el Estado se ha organizado, ya se ha organizado y identificado ciertas grandes áreas de urbanización en Bolivia, ¿ya? Tenemos los grandes aglomerados metropolitanos, los conglomerados metropolitanos. Ahí estamos hablando de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, ¿ya? Después estamos hablando de ciudades aglomeradas menores, estamos hablando de esas ciudades que son un poco dispersas, pero existen, como Sucre, Tarija, Yayagua, Yacuiba, Cobija, Villazón, ¿no? Y algunos otros más, ¿no? Y tenemos otras ciudades uninodales, se llaman, ¿no? Que
que están más, que son un poco más pequeñas, como son Oruro, Trinidad, Ciberalta, Villamontes, Parayos, Uyuni, etcétera, ¿no? Este listadito. Esto, por si acaso, está en el Sistema Nacional de Ciudades. ¿Por qué les doy esto? Porque las políticas que están yendo hacia los municipios, hacia las regiones, están tomando en cuenta muy bien estos centros poblados, porque son centros que no solamente son culturalmente el taipi, que se llama, ¿no? Es parte de, pero sobre todo son centros articuladores de ciertas regiones, ¿no? Ahí existen bastante movimiento económico, bastante movimiento social. Bien, tenemos aquí nuestra gran región metropolitana de La Paz, el Alto, tenemos, ahí está La Paz, el Alto, Pucarán, Viacha, Mecapaca, Chocayapalca, no sé si me estoy olvidando, de Laja también está por acá. Entonces, las políticas que se están realizando y que se van a realizar está enfocado a eso, es decir, cómo vamos a aprovechar el Alto, que es un centro nodal, no solamente que articula el altiplano, sino que con La Paz también articula la parte de los valles. No, no solamente el altiplano al interior, sino también somos un nodo central y fundamental de lo que es el Pacífico al norte de Chile y el sur del Perú. O sea, esa es nuestra puerta, nuestra llave hacia lo externo, hacia lo que es el mundo, ¿no es cierto? Hemos visto el mundo, ese mapa, la forma como está trabajando el tema económico Yo soy Erika Bukunanga. es a través de las rutas marítimas, ¿no? Las rutas marítimas donde hay que explotar bastante, ¿no? Tenemos nuestras deficiencias, sabemos que tenemos una gran, un puerto soberano, no podemos hacer políticas y hacer reglamentación en el puerto de Arica porque no es nuestro el puerto de Arica, ¿no? Solamente lo alquilamos por un tratado, etcétera, ¿no? El Antofagasta, Iquique también, ¿no? Y ahora estamos yendo a trabajar, se está pretendiendo, por lo menos con el anterior gobierno, y que será en el futuro nuevos gobiernos van a tener que potenciar el puerto del Pacífico de Hilo, ¿no? Hilo para que por ahí podamos también un poco desmonopolizar el, esa dependencia que tenemos de los puertos chilenos, ¿no? Pero obviamente en Hilo falta infraestructura, seguramente falta bastante logística, y eso pero nos va a permitir con políticas, y hay que invertir ahí bastante. Tenemos ahí Bolivia Mar, por ejemplo, que no está abandonado, ¿no? Los que conocen ahí van a, si alguna vez han ido, ahí van a ver que está ahí la playa abandonado. Entonces seguramente en los futuros tenemos que trabajar ahí. Hay excelentes hay puertos en ese sector de Hilo, ¿no? Después tenemos aquí a Cochabamba, ¿no? Que es es el centro del país. Entonces, ahí tenemos, eh, tenemos ahí Cochabamba mismo cercado, tenemos Colcapirgua, Vinto, Tiquipaya, ¿no? Capinota, eso Sacaba, ¿no? Esta ciudad que, así como La Paz y los otros municipios que nos rodean, que no existen límites, ¿no? Porque los límites son solamente políticos, son líneas imaginarias, son mapas en los papeles, pero en la realidad la gente todo el rato estamos trajinando, ¿no? Vamos todos los días a La Paz del Alto, Mecapaca, digamos, a Pajalca, Chocalla, tiempo estamos dando vueltas por la ciudad. Igual es en Cochabamba, todo el rato están yendo Quillacoyo, Vinto, Colcapirgua, Cercado, Sacaba, ¿no? Hasta más allá Tarata, digamos, ¿no? Y son lugares cercanos, es decir, esos nodos que van haciendo un gran reto. Es un gran reto planificar y ejecutar ahí, porque ahí vamos a encontrar todo tipo de problemas, ¿no? Descoordinación, problemas de límites, uso de suelo, cambio de uso de suelo. Los alcaldes a veces están ahí tratando de competir entre ellos, ¿no? Sin embargo, en Cochabamba, pues acá les cuento, ya han logrado una instancia de planificación, se llama la región Canata, lo que no hemos logrado en La Paz, ¿no? En La Paz vivimos en 7 u 8 municipios juntos, conurbados, pero a veces La Paz y Palca no se entiende, La Paz y el Alto a veces no se entiende, etcétera, ¿no? Porque no existe un plan que articule a los 8 municipios. A ver, no existe un plan. Ha habido intentos de poder juntarnos
¿Para qué? Para que los riesgos que, digamos, los desastres naturales, por decir, los desastres naturales que ocurren aquí, las riadas aquí en La Paz, no afecten a Mecapaca, por decir, ¿no? ¿Verdad? Que los deslizamientos que se ocasionan, digamos, a la entrada de Achocalla, que algunos dicen que es por el tema de las aguas servidas del Alto, no se den, ¿no es cierto? Entonces, y así, ejemplos, ¿no? Hay tema de transporte, tema de agua, tema de energía, tema de saneamiento básico, tema de la basura. No, imagínense, en el Alto nomás tenemos apenas el Puchucoyo que está aguantando todo lo que es la recepción de las aguas servidas. Y aquí en La Paz no tenemos una planta de tratamiento de aguas, ¿no? Solamente con la velocidad del río Choquiapu, ahí el agua se va reoxigenando y va bajando, ¿no? Pero ustedes ya sabrán cómo va el agua de La Paz hacia abajo, ¿no? En Quillacollo perdón, en Cochabamba ya existen también proyectos, ¿no? Por ejemplo, la limpieza del río Rocha, está el tema del tren, ese famoso tren urbano, está el tema de las grandes avenidas, el trabajo del medio ambiente, etcétera, en lo que es los planes urbanos, ¿no? Están los proyectos de Misicuni, por ejemplo, ¿no? Tantos hermosos proyectos que tenemos en el sector que van a favorecer. Entonces, esos trabajos, esos proyectos que se están realizando, implican un gran esfuerzo de coordinación y de planificación y de compromiso, de convenios y de dar plata, de gestión de dinero, ¿no? Y así se tiene que trabajar o por lo menos mejorar, ¿no? No sé cómo estará ahorita en ciencia cierta el tema de la región de Canataria, que es más revisión, ¿no? Buscar indicadores, todo, pero más o menos a grosso modo. Después vemos Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz, que es una metrópoli también bastante grande, que está ahí, esa conurbación entre lo que es Guarnes, lo que es Cotoca, La Guardia, ¿no? Entonces, y Santa Cruz, obviamente, que también tienen otra connotación. Ellos son un municipio tropical, tienen mayor crecimiento urbano, tienen problemas de medio ambiente, en el río Piraí, etcétera, pero tampoco, no han logrado conformar una región, pero existe una mancomunidad de regiones de la región metropolitana. Esa mancomunidad está trabajando, seguramente hasta dónde tal vez estará paralizado, no sé, pero por lo menos hasta ahí va. Entonces, la idea es que ahora nuestro enfoque es de trabajar en la gestión interciudad, ¿no? Eso no significa de ninguna manera que vamos a olvidarnos de las áreas dispersas del área rural. Eso no es así. No existe aquí esa falsa dualidad entre yo soy rural y tú eres urbano, tú eres cara, o sea, no existe eso en la realidad, ¿no? Porque todo el rato nos estamos relacionando, estamos haciendo esa relación, esa articulación, entonces, y estamos circulando por todo lado, ¿verdad? Entonces, seguimos, ¿no? Bien, continuamos. En esta parte vemos las regiones, ¿no? Les había dicho que no solamente hay que trabajar por municipios, porque los municipios son unidades, en algunos casos pequeñas, inclusive al interior de los municipios, los distintos pisos ecológicos son dispersos, no es igual, no hay homogeneidad en nuestros municipios. Entonces, lo que se ha tratado de hacer ya años anteriores es regionalizar Bolivia a través de la identificación de estas tres regiones metropolitanas que son lo que les había dicho el eje, pero también aquí hay otras regiones, ¿no? Tropical, aquí hay yungas, valles, aquí por ejemplo en Oruro tenemos los famosos cuatro suyos, ¿no? En Potosí tenemos los Lipes, en Cochabamba tenemos ahí el Valle Alto, Valle Bajo, tenemos los Carangas acá en Oruro, ¿no? También tenemos el Chaco por aquí, ¿no? Ustedes saben que aquí es nuestra única región que tenemos, la única región autónoma que tenemos, ¿no? Por aquí, en Oruro también vamos a encontrar lo que es una autonomía indígena. Espero que se anoten cuál será ustedes trabajo para la casa, ¿no? ¿Qué autonomía indígena se ha formado en Oruro? ¿Qué autonomía indígena originaria está en Cochabamba? ¿Qué autonomía indígena originaria está en Santa Cruz? Porque tenemos tres autonomías indígenas originarias, ¿no? Y veremos esas autonomías también, cómo están desarrollando, están gestionando, ¿no? Más adelante. Entonces, todo esto, compañeros, hace ver que tenemos que trabajar bajo un proyecto político, ¿no? Cuando hablo de proyecto político, no estoy hablando de partido político, ¿sí? No estoy hablando de partido político, sino
de cualquier estado, de cualquier gobierno este, que pueda encarar toda esta realidad regional que tenemos en Bolivia, tiene que hacer un proyecto político que constituya el principal instrumento para la coordinación de la multiplicidad de actores involucrados en el desarrollo. Es decir, la parte política es factor decisivo para facilitar la acción de los agentes clave como son las entidades locales en su triple acepción. Es decir, trabajamos nosotros en tema municipal, sí, trabajamos en tema urbano metropolitano, sí, y trabajamos en tema regional. Eso que no se os olvide, ¿no? No estamos trabajando en burbujitas, por si acaso, ¿no? No es que lo metropolitano es un collage de burbujas, ¿no? Sino es la integralidad. Evidentemente hay este, municipios, y eso también es por la lógica y la cultura política de autoridades y también de organizaciones sociales. No sé, que tú digas, yo soy tal municipio nomás, no, me meto con el municipio de al lado, ¿no? Que los límites de esto me están cercenando territorio, ¿no? No, prefiero no coordinar con ellos. Esos municipios están haciendo el desayuno escolar muy rico, los otros no están haciendo nada, y así, ¿no? Entonces, vamos desarticulándonos. Desarticularnos. Entonces, la idea no es desarticularse porque el territorio de ella no tiene fronteras, sino básicamente es articularse las entidades, es decir, los nuevos gobiernos municipales que van a venir en lo próximo, inclusive los planes de gobierno que vamos a tener en estas elecciones, tienen que decir cómo vamos a encarar territorialmente las distintas problemáticas. ¿Sí? A veces nosotros vemos en el FE otro lado, solamente percepciones políticas, ¿no? Que este es amarillo, que este es rojo, que este es anaranjado, que este está arriba, que abajo, que no me ha visto mal, que me ha visto con su cara, que estos, ¿no? Son percepciones que son una pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Para hacer planificación tienes que ver muy bien tu territorio, tienes que tener esa frialdad, digamos, de aceptar ciertas realidades a través de indicadores, a través de estudios, y poder encarar a través de la planificación y de marcarte políticas, de marcarte programas, de marcarte proyectos. Y sobre todo, lo más complicado que esto en Bolivia hemos adolecido en muchos años, es decir, hacer proyectos sostenibles que sean capaces de darle ese impacto que necesita nuestro Estado, nuestra sociedad, ¿no es cierto? Entonces, para eso nosotros estamos luchando, compañeros, ¿no? De que cada día podamos intrometernos más hacia el Estado, desde nuestras particularidades, desde nuestro conocimiento, desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra cultura, no importa eso, la cosa es cómo podemos poner ese hombro a nuestro Estado, a nuestro Bolivia, a través del diálogo participativo, del diálogo franco, ¿no? Y poder establecer esas metas y poder abrir esa cabeza, esa cabecita, digamos, esa mente a nuestros políticos, a nuestras autoridades, ¿no? Que no estén ahí perdiendo el tiempo, digamos, ¿no? Que vayan a ver el territorio, que vayan a ver la comunidad. Mira, Bolivia tiene 112 provincias, tiene más de 330 y tantos municipios, miles de comunidades. Conocer uno por uno es evidentemente complicado, pero tratar de conocer por lo menos por los mapas, por los videos, por las fotografías, hacer estudios, eso es bien importante. Veremos otra excepción, ¿no? La mirada desde los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS. Los ODS es la nueva concepción de desarrollo en el mundo, ¿no? Tenemos 17 objetivos estratégicos hasta el 2030. Tenemos que poner fin a la pobreza, tenemos que poner cero hambre, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible, trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades, comunidades sostenibles, producción y consumos responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Estos 17 objetivos son nuestros compromisos de todos los países del mundo para todo el mundo. ¿Sí? Tenemos que acabar con la pobreza, tenemos que acabar con el hambre, tenemos que lograr salud y bienestar,
educación, ¿no? Que sepamos escribir, leer, etcétera, ¿no? Y así ir cumpliendo. Y estos tienen ciertos indicadores. Cada vez que nosotros hagamos un plan, un proyecto, o pidamos algo al Estado, al municipio, al gobierno municipal, al gobierno departamental o al ministerio, tenemos que articular esto, tenemos que decir, mi proyecto de, digamos, captación de agua potable, ¿dónde va a ir? Ah, ya va a ir a luchar contra la pobreza, ¿no? Mi proyecto de lucha contra la violencia hacia las mujeres va a ir al, al capítulo 5 o al objetivo 5, igualdad de género, ¿no? Y así, educación, ¿no? Salud, digamos. Entonces, tenemos que ir acabando brechas, tenemos que ir acabando brechas, acortando brechas, pero a través de nuestras acciones locales. Seguimos. Veremos esto. Miren, solamente veremos el tema de la pobreza. ¿Cómo estamos en Bolivia en el tema de la pobreza? A través de los indicados de la ODS, ¿no? Es solamente viendo una sola dimensión, el tema de la pobreza. El tema de la pobreza que se explica por el tema de la pobreza energética, las necesidades básicas insatisfechas, la pobreza multidimensional, que harto les ha hecho renegar a mucha gente ese concepto, acceso a servicios básicos, ¿no? Entonces, hemos dicho que hemos tenido crecimiento, ¿sí? Hemos tenido crecimiento más del 3, 4, 5%, no, miento, ¿no? Hasta 4.5% hemos llegado, más crecimiento que Perú, más crecimiento en todos lados, ¿no? Sí, pero esa poca plata que se ha captado, digamos, producto en factores que no es necesario hablar ahora, ¿cómo hemos dirigido, digamos, ¿no? Para poder no acabar con la pobreza, porque eso es un tema muy grande, es como decir, vamos a ser todos liberales. No hay eso. Es poco a poco se va a ir acabando, ¿no? Pero darnos metas y paso a paso, poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en el tema de ODS? ¿Cómo hemos trabajado? Mira, la mayor parte está rojo de nuestros municipios. ¿Qué significa rojo? Que tenemos todavía grandes retos. No es que estamos acabados, no es que estamos liquidados, no es tampoco para sentirnos decepcionados, no es así, sino que estos rojos nos dicen que tienes la oportunidad de mejorar en la infraestructura, tienes la oportunidad de mejorar en la dotación de agua potable, tienes la oportunidad de mejorar en lo que es la gestión de riesgos, tienes la oportunidad de mejorar en educación, tienes la oportunidad de mejorar en salud, tienes esa oportunidad, ¿no? No te vas a matar por tener estos problemas. No, hay algunos municipios que ya han avanzado, miren, muy pocos estamos con naranjas, ¿no? Quedan retos importantes, pero casi no hay verdes, imagínense, ¿no? No tenemos casi verdes ni amarillos, ¿no? Aquí tenemos amarillo, ¿no? No sé qué municipio es se me ha ido, ¿no? Por aquí tenemos en Tarija un amarillo, en Chuquisaca, por acá en Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz, ¿no? Tenemos más amarillitos, ¿no? Que dicen, hay objetivos próximos a alcanzar, seguramente deben tener mejores servicios, el agua potable, etc. ¿No? Ahora, ¿cómo logramos esto? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo se construye el camino? ¿Cómo se construye el camino de la gestión pública para el cumplimiento de los fines del Estado? Desde aquí está la autoridad, pucha caramba, está rojo en mis municipios. ¿Cómo podemos volverlo verde? Es decir, estos rojos tenemos que volverlo verde. Sí, esa es nuestra tarea. ¿Cómo lo volvemos verde? ¿Y cómo le damos las condiciones? Para ello el Estado se ha constituido a través de la nueva Constitución y a través de las nuevas leyes. Hemos ido formando una serie de entidades. Les doy una razón. Tenemos en la estructura del Estado, tenemos 597 entidades. Estamos hablando de instituciones de control y defensa del Estado. Ahí está la Contraloría, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Procuraduría. Tenemos en el órgano ejecutivo, tenemos las entidades autárquicas, ya, las bancas privadas, algunas entidades descentralizadas, tenemos empresas públicas, empresas regionales, instituciones de seguridad social, tenemos instituciones financieras no bancarias, tenemos ministerios, la vicepresidencia, tenemos aquí 20 ministerios. Bueno, esta diapositiva es un poco atrasadita, ya sabemos que hay ministerios que han sido absorbidos, ¿verdad?, por otros ministerios, entonces han reducido, pero igual, ¿no?
la idea les estoy dando, tenemos un órgano electoral, tenemos órgano judicial, tenemos el órgano legislativo, a nivel subnacional tenemos empresas departamentales, empresas municipales, entidades descentralizadas departamentales, descentralizadas municipales, tenemos gobiernos autónomos departamentales, tenemos gobiernos indígenas originarios campesinos, que son tres, ¿no? Aquí departamentales tenemos 9, que son los gobiernos departamentales, entidades descentralizadas tenemos 12, aquí están los datos, la cantidad que está ahorita. Tenemos en el Beni tenemos 19 municipios, Chuquisaca 29, Cochabamba 47, La Paz 87, Oruro 35, Pando 15, Potosí 40, Santa Cruz 55, Tarija 11, ¿no? Gobiernos regionales autónomos en Tarija tenemos uno, que es el único, el Gran Chaco. Y les había preguntado, ¿no? ¿Qué gobiernos autónomos indígenas tenemos? Tenemos tres, pero ¿dónde están? A ver si al final alguien nos dice. Bien, tenemos, ¿qué es la gestión pública? Ay, un momentito, voy a hacer una, perdón, un momentito. Mm, Un segundito, esto está con una transición, se ve cola. Ya, ahora sí vemos. Bien, seguimos. ¿Qué es la gestión pública? La gestión pública es toda acción y conjunto de acciones que se realizan para lograr beneficios de los bienes y servicios normativos del Estado con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Los principales actores que encabezan esta acción son las instituciones públicas, el cuadro anterior les he mostrado, está el gobierno central, gobernación, es decir, todas esas entidades hacen la gestión pública, ¿ya? Y la sociedad civil, la sociedad y autoridades dialogan de las necesidades y las demandas. Voy a cambiar voy a dejar de... Ahora, ay, caramba. No, ah, ¿qué no me da esto? Ya, bueno. Entonces tenemos, aquí, aunque está un poco pequeño para ustedes, aquí tenemos, por ejemplo, el diálogo territorial que tenemos en los diferentes niveles de Estado. Es decir, las autoridades con la sociedad civil se juntan, van viendo el territorio, van viendo las necesidades y puntualizan acciones, ¿no? Aquí podemos identificar problemas puntuales. Aquí tenemos un chanchito con una basura, ¿verdad? Ese indicador nos dice que hay muchos problemas. Solamente viendo la basura botada en la tierra, en el medio ambiente, digamos, entonces nos dice que nos está indicando que hay algunos problemas, ¿verdad? Y además los chanchitos que están ahí circulando, ¿no? Hay problemas ahí. Entonces veremos qué problemas tendrá, ¿no? Bien. Entonces dice, planificamos soluciones a través de programas, proyectos y actividades de forma participativa. Establecemos objetivos, alcances, presupuestos, ¿no? También establecemos una forma coordinada y participativa para poder ejecutar todas esas acciones, ¿no? Y también tenemos que informar de esas acciones de manera participativa y transparente. Porque tenemos que evaluar, ¿no? Eso es lo que muchos llaman control social. Bueno, en realidad todos llamamos control social. Ahora bien, ¿cómo logramos este reto? Voy a intentar un ratito cambiar muy chiquito se está viendo mi imagen. Bueno, bien, vamos a ver esto, ¿no? Dice, en esta parte nosotros hacemos un diagnóstico, es decir, vemos qué problemas tenemos, ¿no? Todos los problemas negativos, las potencialidades, etcétera. Y ahí establecemos cierta línea de acción, cómo mejorar, es decir, si hay basura, ¿cómo hago de que no haya basura? Y para eso hay muchos componentes que tienen solamente una política, una acción, ¿no?
Entonces aquí tenemos, vemos, muchas veces pensamos que el camino de la gestión pública es un camino recto, que son solamente graditas de manera homogénea, digamos, ¿no? Que vamos a todo el rato, vamos a caminar y vamos a llegar al fin. Y no es así. Cabroso, escabroso de la gestión pública, ¿no? Hay cientos de normas, cientos de procedimientos en la parte institucional. En la parte social tenemos bastantes, digamos, percepciones encontradas, diferentes formas de percibir las soluciones, de percibir el mundo. O sea, no solamente es aplicar las normas, sino es cómo poder consensuar con las comunidades, cómo poder sensibilizar a las comunidades, cómo poder orientar a las autoridades, es decir, todos los actores, cómo nos vamos viendo y nos vamos conociendo para poder ir recorriendo estos caminos, ¿no? Y a veces los caminos son tan escabrosos que a veces hay barrancos que te caes al fondo y vuelvas, tienes que volver a salir o tienes que retroceder. Y así es la gestión pública, ¿no? Pues hay caminos, unas graditas pequeñitas que duran, su transcurrir duran 2 o 3 años. Y hay gradotas grandes, digamos, que de un mes a otro mes puedes recurrir o recorrer, digamos, ¿no? Mucho va a depender de la velocidad y la capacidad que tenga el gestor público de poder recorrer este escabroso camino, ¿no? Y aquí, este gestor público y esta autoridad, o es inclusive la sociedad civil, por aquí arriba vas a recibir presiones, por esto otro vas a recibir presiones de todo índole, presiones partidarias políticas, presiones sindicales, presiones técnicas, entonces va a depender mucho de la capacidad y de la cooperación que tenga de poder ir recorriendo esto, ¿no? Una vez que tengamos, digamos, estos diagnósticos, vamos a formular lo que se llama un plan. En el caso del municipio se llama PTDI, Plan Territorial de Desarrollo Integral. Este plan de desarrollo, este PTDI, tiene que juntarse con el plan de desarrollo departamental, es decir, articularse. Este plan de desarrollo departamental tiene que articularse con los planes ministeriales, con los planes sectoriales. ¿Ya? Y los tres o cuatro o cinco niveles, bueno, en todo caso, los distintos niveles que habíamos visto hace rato, ¿ya? Los niveles nacional, subnacional, los centrales, estamos hablando de las entidades autárquicas, empresas, todo eso. Cada una de esas entidades tiene la obligación de hacer un plan. Y ese plan tiene que tener esa obligación de articularse entre sí. Imagínense que necesitamos en nuestro municipio hacer un gran proyecto de, digamos, de medioambiental, de conservación de especies forestales, digamos, ¿no? En el Yungas. Entonces, ese plan de especies de conservación de especies forestales tiene que articularse en el PTDI de algún municipio, pero también en el PTI del departamento, pero también tiene que estar en el plan sectorial del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, por si los que manejan el tema medioambiental. ¿Para qué? Para que los tres vayan juntándose, se sienten en la mesa y cada uno diga, estas cosas quiero hacer, yo te apoyo con esto, yo te apoyo con esto, yo te apoyo con este otro. Entonces, hacer un convenio, hacer un trabajo mancomunado y para que el proyecto pueda salir adelante. Y así se tiene que trabajar. Entonces, esa parte es complicado en los hechos, ¿no? Yo sé que en la parte teórica fácil es hablar en palabras, pero en los hechos es complicado, requiere mucho esfuerzo y mucha voluntad política de parte de las autoridades, ¿no? Y aquí, una vez que recordamos este camino tan escabroso, llegamos aquí, ¿no es cierto? A la Sumapamaña, entonces 2025, ahorita solamente tenemos el 2025, no hay otro plan otro PG10, ¿no? Tenemos los 13 pilares. Los 13 pilares que habla de lucha contra la pobreza, habla de educación, habla de lo que es medio ambiente, riesgos, este tema cultural, etcétera, tiene que lograrse, ¿no? Y estas políticas que tenemos acá está articulado a los ODS, o tiene que articularse a los objetivos de desarrollo sostenible, porque esos 17 objetivos tienen que ayudar y esto es cooperar con ellos, ¿no? Es decir, no estamos en un mundo desarticulado, eso es lo que todo el rato, no estamos burbujas en realidad. Bueno, tratemos de avanzar. Esta es la articulación de los planes que les decía.
Está el PGDs, el PEDES, los planes ministeriales, tenemos los EDIs por acá, los PEIs y el POA. ¿Ya? Si hemos pasado ahí, estoy retrocediendo. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo logramos estos servicios? ¿Cómo logramos que nuestros niños puedan ir al odontólogo, que nuestros niños puedan entrar a la escuela y pasar clases, que nuestras carreteras puedan funcionar? ¿Cómo logramos esa Bolivia? Tenemos que hacer con un conjunto de normas, instrumentos y procedimientos que permitan asignar recursos públicos a proyectos de inversión más convenientes desde el punto de vista económico y social. ¿Qué pasa cuando no asignamos los recursos públicos a los proyectos adecuados o más convenientes? O sea, es botar plata a la basura, ¿sí? Si no logramos que nuestros proyectos causen impacto, es botar a la basura esa plata. Todo el rato tenemos que preparar un proyectos o programas que causen impacto, que valgan la pena hacerlo, ¿no? Todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar y reponer las existencias del capital físico de dominio público y el de capital con el objeto de ampliar la capacidad del país, dice, para la prestación de servicios o producción de bienes. Eso es nuestra inversión. Entonces, ¿quiénes hacen la inversión pública? Nuestros recursos, con nuestros recursos públicos, las entidades públicas, con nuestra infraestructura o predios públicos, ¿no? Esos, esos proyectos, esos recursos tienen que estar asignados a proyectos, ¿no? Y cada proyecto tiene que estar asignado a los programas de cada gestión, ¿sí? Es decir, cuando hacemos POA no es solamente una recogida de demandas, ¿no? A veces en las cumbres, en los municipios, lo que hacemos, a ver, aquí tenemos 1 millón de bolivianos, a ver, ¿qué hacemos? Nos repartimos, ¿cómo nos repartimos? Entonces, la gente empieza a repartirse porque la gente cuando hablamos de POA, lo primero que en su cabecita, que nuestra cabecita está cuando hablamos de POA es de plata. ¿Sí? ¿Cuánto me va a tocar? ¿Cuánto me va a corresponder a mi barrio, a mi comunidad? Entonces van a luchar plata. Pero en realidad lo que tenemos que hacer antes es hacer esto, ¿no? Es decir, cómo vamos a solucionar cada uno, sectorializar estas problemáticas, ¿no? Es decir, cómo hacer nuestros proyectos. Y más adelante vamos a ver el tema de proyectos, ¿no? Tenemos que saber crear, tenemos que saber mejorar nuestro capital humano, nuestro capital físico, y para eso tenemos que hacer nuestros proyectos, ¿sí? Ese esfuerzo planificado, que es único, temporal, la famosa UPT, ¿no? Un esfuerzo único, planificado y temporal. Si queremos gestionar un proyecto, tenemos que enfocarnos muy claro. No podemos hacer 100 o 100 o 200 proyectos a la vez. Tenemos que priorizar. El tema de priorización es tema clave aquí, ¿no? ¿Qué significa esto? Preinversión, inversión y operación. Significa que cuando queremos gestionar la solución, tenemos que hacer un estudio, eso es preinversión. En ese estudio no solamente vamos a hacer diagnósticos, vamos a establecer criterios de evaluación financiera, evaluación social, evaluación ambiental, que nos van a justificar, ¿no? Y además nos tenemos que establecer criterios de impacto, criterios de operacionalidad. Es decir, no basta querer construir una escuela, tenemos que decir cómo va a funcionar esa escuela posteriormente, ¿no? Ahí hay un plan de operaciones que se pone. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que con construir una escuelita, una infraestructura, o un hospital, un centro de salud, o un mercado, etcétera, ya está solucionado el problema. No es así. Tenemos que pensar cómo va a funcionar, cómo se va a mantener, cómo va a operar. ¿Sí? Y cómo inclusive cómo va a apoyar a la sociedad, ¿no? La sociedad, se va a satisfacer. Sí, aquí hay instrumento ITCP, de buena sea más técnico. Tenemos que identificar las necesidades viendo los síntomas, tenemos que establecer problemas, establecer soluciones, ¿ya? Tenemos que ver claramente lo que es qué acción vamos a hacer, ¿no? ¿Qué objeto y dónde? Centrar, ¿no? Sobre todo estos son proyectos tangibles, físicos, ¿no? Aquí, digamos, construcción de un hospital en Villas Remedios, ya, me invento, ¿no? Villas Remedios. Vamos a construir, o vamos a ampliar el hospital, o vamos a refaccionar, porque construir no es lo mismo que ampliar, no es lo mismo que refaccionar. Hasta en eso hay que tener cuidado los conceptos, ¿no? Ahora veremos cómo una vez que hagamos los proyectos, cómo vamos a
ponerlo ¿cómo vamos a operar? Tenemos nuestro estudio, ya por decir, aquí hemos hecho nuestra preinversión. Ahora, ¿cómo llegamos a nuestra inversión? Aquí me he olvidado colocar una flechita, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos? La inversión es la ejecución. Es decir, ¿cómo vamos a hacer construir eso? ¿No? Aquí decimos, voy a construir un hospital. Bien, está la carpeta, está el estudio, ¿ya? Ahora, ese estudio, ¿cómo lo vuelvo tangible en la realidad? Es decir, ¿dónde, en qué terreno voy a hacer? ¿Qué tanto de material voy a utilizar? ¿Desde qué fecha hasta qué fecha voy a hacer? ¿Ya? Ya empiezo a hacer la contratación, empiezo a comprar los materiales, etcétera. Todo es esto, ¿no? Un conjunto de actividades. Después, ¿cómo esto? Una vez que chayas, pues, nosotros nos acostumbramos a chayar en esta parte los proyectos, ¿no? Se ha construido la escuela, listo, chayaremos. Vamos con todas nuestras cositas, chayamos a Pachamama, todas esas cosas. Pero cuando sale una persona ya bachiller, bueno, de repente, ¿no? Ya ahí la familia le chayará, digamos, ¿no? Pero ese es el resultado, que el joven, la señorita salga bachiller. Pero no solamente que se haga bachiller, sino también que pueda cursar estudios superiores, ¿no? Hacer una empresa, no sé. Entonces, esos son los impactos. Igual de la salud, ¿no es cierto? O sea, construimos un hospital, aquí hacemos el estudio, contratamos, terminamos, hallamos aquí el hospital, pero esta parte, la parte crítica, la operación, así cómo va a funcionar, los insumos, materiales, equipo médico, personal, funcionamiento, agua, luz, etcétera, etcétera. Esto es lo que la operación es lo que le da vida a lo que es el resto del proyecto. Esto es lo que justifica. Si, a ver, con un hospital pone a ver que el enfermo se sane así nomás, no. Tiene que tener su equipamiento, tiene que tener su personal médico, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, recién eso va a tener impacto, la persona se va a salvar, digamos, ¿no? Y más adelante les voy a decir la importancia de percibir esta cosa. Tenemos el presupuesto plurianual ahora, ya desde el año 2006 se maneja, que esto ya es entrando a lo que es la gestión del proyecto, pero ya metiendo esto al POA, ya, y al plan. Ya, todos hacemos nuestro plan. Estas entidades que les había dicho que son 590 y tantas entidades hacen su plan. Ya, de aquí a 5 años voy a tener, digamos, voy a reducir la tasa de analfabetismo, voy a incrementar la cobertura de agua potable, etcétera. ¿Ya? Pero en la parte de presupuesto es donde a veces se choca, ¿no? Depende de la planificación de un proyecto, te dicen, necesito $1.000.000. Listo, haces un buen proyecto, con fotos, todo, etcétera, mortal el proyecto, pero acá te dices, ahora, ¿cuánto presupuesto tengo? No tienes $1.000.000, ¿verdad? Tienes apenas $100.000. Vas a tener que prorratear ese proyecto, no sé qué harás, pues si quieres que se ejecute, se va a ejecutar en 3 años, 4, 5 años. Y a veces ahí hay el problema, ¿no? Y el presupuesto, compañeros, esa aproximación, digamos, esa plata no llega del cielo, más adelante vamos a ver de dónde llega esa plata, ¿no? ¿No? Y seguimos tratando desde el año 2000, en realidad desde el PN, desde el año 2008, 2009, se ha tratado de articular lo que es la planificación y presupuesto a través de los planes. Antes había los PDMs, ¿no? Ah, planes de desarrollo municipal, ahora están los PTDIs. Entonces, no había antes una armonía en el tiempo, entonces ahora sí hay una armonía en el tiempo, ¿no? Se está tratando, a partir del 2016, todo el país, todas las entidades públicas hacen su planificación quinquenal del 2016 al 2020. La siguiente planificación va a ser del 2021 al 2025. ¿Ya? Ya ha terminado nuestra planificación 2016-2020. Este año es nuestro último año, ¿no? Ha habido una evaluación de los planes hasta el 2018, una evaluación del medio término, ¿ya? ¿Cómo vamos a avanzar esos planes, ya? Y estos planes, compañeros, no avanzan de por sí, no es cuestión de hacer el plan y votarlo y dejarlo atrás de la puerta de la alcaldía o en la biblioteca, sino que estos planes, estos PTDIs, estos planes sectoriales, etcétera, tienen que ser
poder, o perdón, no, el punto, el pilar fundamental para poder hacer el POA de cada año. Es decir, si aquí hago un plan de 2016 a 2020, tengo que hacer POA 2016, otro POA 2017, POA 2018, POA 2019 y POA 2020. Entonces, tengo que ver qué proyectos aquí he programado para ese quinquenio. Entonces, cada año tengo que programar ese proyecto hasta que se acabe. Esa es la idea, ¿no? Ese proyecto, esa actividad, ese programa. Entonces, como mi planificación, digamos, ha requerido, digamos, 1 millón de bolivianos, pero mi presupuesto ha sido apenas 500.000 o 600.000, digamos, cada año tengo que ajustar, tengo que dialogar con el que planifica, tengo que ver si vamos a reformular este plan, ¿no es cierto? Y para poder establecer nuevas metas, ¿no? Rebajar metas, aunque los ministerios no querían que rebajemos las metas. Si te has puesto, digamos, construir 10 hospitales, digamos, no podías decir, no he podido construir 10 hospitales, apenas he construido uno. No, no, pues apenas, si son 10 hospitales, te has comprometido, los 10 tienes que construir. Si has construido uno solo, entonces tu avance solo es la 10ª parte. Por lo tanto, no está bien tu avance, ¿verdad? Porque 10 entre uno de 10 es apenas el 10%, entonces has avanzado 10%. No, pero el otro municipio ha dicho, voy a hacer una cobertura de agua potable del 90%. A ver, iremos, ¿no? Cada año, ¿cómo has avanzado? No, en el 2016 habías puesto ampliación de agua potable, habías puesto construcción de redes de agua potable. Habías puesto todo un sistema de agua potable. Bien, has avanzado, entonces ya tienes un 60%. No has llegado al 90%, pero tienes un 60%. Más o menos está ahí aprobando, ¿verdad? Entonces, y así, cada entidad da su examen. Va a dar este año su examen, o mejor dicho, al año, porque 2016 a 2020 han planificado algo y al año, seguramente una vez que se termine este POA 2000, van a dar su examen, ¿no? Evidentemente va a haber ahí muchos van a estar aplazados, algunos sí aprobarán, digamos, autoridades, pero va a haber seguramente factores que han incidido en que no podamos cumplir, ¿no? Uno de los factores centrales, bueno, el presupuesto siempre nos ataca, siempre nos ataca. El presupuesto es chiquitito y las necesidades van a ser grandes, entonces ahí ya es tema de, pues, de gestión, ¿no? De imaginación, pero este año, el 2020, ha sido trágico, ¿no es cierto? Veremos cómo este problema del 2020 va a impactar en la incapacidad de poder o en los resultados que vamos a tener este quinquenio que ya está pasando, ¿no? Y al año 2021-2025 tenemos que elaborar otro plan. Ya no estarán los 13 pilares, o tal vez estarán los 13 pilares, no sabemos, va a depender mucho de cómo va a encarar, incluyendo cómo vamos a poder encarar la situación que nos va a dejar este año, ¿no? El 2021 va a ser algo complicado. Seguiremos. Una vez que entramos a ese plan, digamos, tenemos que entrar al POA, aquí están las leyes que nos obligan a formular cada año el POA, ¿no? Todas las entidades tienen la obligación de hacer su POA, ¿no? Tenemos, hasta octubre tienen que entregarse el POA a la Asamblea Nacional, por lo tanto nosotros, los municipios tienen que entregar hasta el 18 de septiembre el POA, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene que después consolidarse en el ministerio. Ahora, aquí están algunos presupuestos las obligaciones en realidad que tenemos cada municipio, ¿no? Según la ley 482, el presupuesto municipal debe ser elaborado bajo los principios de coordinación y sostenibilidad, ¿no? Y tiene que conformarse el presupuesto, en el órgano ejecutivo tiene que incluir los presupuestos de las entidades desconcentradas y descentralizadas, y el Consejo tiene que aprobar, ¿no es cierto? El Ejecutivo en realidad es el encargado de hacer el POI presupuesto, y el Consejo es el que aprueba. Previamente tiene que haber un pronunciamiento del control social, ¿no? Aquí tenemos el Consejo. ¿Qué es lo que hace? El Consejo Municipal en aquellos municipios que han hecho la separación de órganos, es decir, aparte está su presupuesto del municipio, del Ejecutivo, y del Consejo está aparte, elabora su presupuesto. No obstante ello, en los gobiernos municipales donde no han hecho la separación de órganos,
tiene que coordinar cuánto necesita el Consejo Municipal para que sus 5 o 7 o 11 concejales más su secretario, más su asesor funcionen, y también cuánto necesita el Ejecutivo Municipal, es decir, el alcalde, los secretarios municipales, directores, jefes de unidad, los operativos, cuánto necesitan para funcionar, para moverse todo el año. Y no estamos hablando solamente de sueldos, estamos hablando de insumos, de materiales, de gasolina, de gastos no personales, estamos hablando de pago de la luz, agua, papeles, ¿no? Viáticos, todos esos insumos, ¿cuánto le va a costar al Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo también, el Consejo es el que autoriza, por ejemplo, la creación de empresas públicas. Habíamos visto más antes, hay empresas públicas en los municipios, hay empresas públicas. Las empresas públicas es un emprendimiento muy importante en nuestras entidades subnacionales, ¿ya? La están luchando, algunos deben estar muy bien, otros más o menos, otros cómo están. Entonces, hay que hacer un análisis de nuestras empresas públicas subnacionales, fortalecer esas empresas porque ellos también dan empleo a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer otro tipo de, inclusive, de control social, otro tipo de presupuesto, ¿no? Tiene que ir con enfoque empresarial, es decir, tiene que ganar plata, tiene que dar sostenibilidad, pero esa plata no es para embolsillar esas cosas, sino esa plata es para distribuir, ¿no? O para crecer, para que esa empresa crezca y crezca, ¿no? Después tenemos aquí los presupuestos de recursos, tenemos aquí la cooperación tributaria, tenemos el IDH, las transferencias de TGN, tenemos aquí, bueno, aquí había unas fuentes, bueno, más adelante están las denominaciones, por ejemplo, fuente TGN se llama. Tenemos, estos son las transferencias, este lado, ¿no? Donde está el verdecito, son las transferencias. Es decir, cada año el gobierno central nos transfiere a los gobiernos municipales, a las universidades, a los gobiernos departamentales, hacen transferencias en función a una serie de leyes, ¿no? Está la ley de autonomías, está algunas otras leyes específicas, ¿no? Que cada año tienen que entregar. Hay fórmulas para esto, ¿no? El IDH tiene una fórmula, la coparticipación tiene otra fórmula, algunas otras entidades también tienen otras fórmulas. Ese tipo de distintas fórmulas se aplican para poder transferir esos recursos, ¿no? Tenemos recursos específicos, el cobro de impuestos, de tasas, de patentes de los municipios, algunos derechos, ¿no? Tenemos las regalías mineras también, los municipios que son mineros reciben regalías mineras por la explotación de sus áreas mineras justamente. Tenemos áreas forestales, para los municipios que tienen sectores forestales reciben regalías forestales, algunos reciben donaciones, créditos, algunos otro tipo de transferencias, algunos tienen activos financieros, es decir, aquellas cuentas por cobrar. Y ahí mucho cuidado tiene que tener aquellos que son funcionarios municipales, ¿no? Cuidado que se hagan pescar algunos funcionarios que se hacen dar fondos en avance, algunos esos tienen que saber hacer rendición de cuentas, porque el siguiente año ya se entra aquí, tiene que dar en plata nomás, ¿no? Porque si no saben pagar, porque hay deudas, hay muchas deudas, hay muchos casos, procesos penales, se pueden ver en la Contraloría nomás la cantidad de auditorías, donde están ahí, en algunos sale el listado de las personas que están con procesos, ¿no? Según la ley SAPCO. O sea, ser funcionario es complicado, ¿no? Tienes que tener mucha paciencia, prepararte todos los días, porque cada rato puedes cometer errores. Y hay mucha gente que aprende o aprendemos matando, aprendemos llorando, en realidad, porque esos procedimientos han visto la cantidad de entidades que tenemos, la cantidad de procedimientos que tenemos. Hace muy engorroso los pasos, ¿no? No sucede eso en la parte privada, en la parte pública sí. Tenemos aquí la proyección de saldos caja y banco, ¿no? Muchos municipios no logran ejecutar toda la plata, entonces esos saldos del año anterior lo vuelven a programar el siguiente año, ¿no? Hay también normativas para establecer eso, pero son recursos que hay que aprovechar, ¿no? Aquí tenemos nuevamente los recursos de cooperación tributaria, IDH, fuente de liberación de IDH, la subvención para las personas con discapacidad, las patentes, ¿no? Aquí están las leyes, por ejemplo, aquí está la ley 031 de cooperación tributaria, en el IDH estamos la ley
3058, pero no está aquí, ¿no? Ya es la ley de hidrocarburos, pero está aquí la repartición, ¿no? Está el decreto 28421, el 29322, aquí en las personas con discapacidad, ese bono motomens, ¿no? Es ley, la 977 y hasta los decretos 34 y 37, aquí en las patentes forestales tenemos la ley 1700, ¿no? Son N leyes, en realidad. Aquí tenemos la apropiación de los recursos, ¿no? Cada uno tiene sus fuentes. Tenemos aquí las normas. Las anteriores normas están aquí, ¿no? Esto que aquí está en vertical. También podemos tener recursos de empresas, entidades privadas, algunos hacen donaciones, las empresas públicas mismas hacen transferencias. O sea, todo tipo de recursos pueden recibir, ¿no? Hay que ver cada municipio. O sea, cada municipio es diferente capacidad ¿no? De tamaño y de musculatura, ya, ¿no? Aquí tenemos los gastos, ¿no? Pues aquí atrás teníamos los recursos, aquí ya tenemos los gastos, ya, aquí tenemos los recursos específicos. Perdón, estos son el cálculo de gasto de funcionamiento. El cálculo de funcionamiento, estamos hablando como para que funcione el consejo y el ejecutivo del municipio. Solo el consejo y el ejecutivo del municipio. A nivel departamental hay otra fórmula, ¿ya? Esto solamente es para municipios. ¿Ya? Se dice que hay que sumar recursos específicos, más regalías mineras, más coparticipación tributaria, te da un total y de eso tienes que sacar el 25%. Este 25% del dinero sirve para pagar el sueldo, para funcionamiento, para pagar teléfono, luz, agua potable, mantenimiento de vehículos, etcétera, para que funcione el gobierno municipal. ¿Ya? Y aquí los salarios, obligaciones sociales, compra de materias, suministros, servicios básicos. Y el consejo también tiene esto, ¿no? Aquí hay gastos obligatorios. Una vez que tengas, aparte del 25%, que es exclusivamente para el consejo y el ejecutivo, tienes que financiar de manera obligatoria esta serie de actividades. Renta dignidad tienes que financiar. El municipio financia con el 30% de su IDH. El Fondo Cívico Patriótico, con el 0,2% del IDH. Servicios de salud, el SUS, el 15,5% de ocupación tributaria. Seguridad ciudadana, y aquí están los montos, ¿no? Para municipios que son más de 50,000 habitantes, 5%, para mayores de 50,000 habitantes es 10%, ¿no? Para menores igual de 50,000, 5%. ¿No? Aquí hay una serie de fórmulas que te dicen, ¿no? Aquí hay para la lucha para el fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, por ejemplo, ¿no? No sé si han pasado un taller sobre las políticas de lucha contra Como la un violencia. pequeño resumen. Ya. Seguiremos las políticas de género, defensa, protección a la niñez, etc. Tenemos gestión de riesgos, tenemos participación y control social, sistema asociativo, para adultos mayores, para personas con discapacidad, los recursos, ¿no? Una vez que financias todo eso, ahora tenemos que organizar todo ese presupuesto en función a estos conceptos. ¿Ya? Y esta parte voy a un poco adentrar, ¿ya? Organizamos todas nuestras demandas, nuestros proyectos, nuestras actividades que hemos priorizado, lo organizamos en programas, proyectos y actividades. Y aquí es fundamental conocer esto, ¿ya? Les había hablado. En el proyecto puedes poner construcción de hospital, o construcción de un estadio, o construcción de una cancha, construcción de una avenida, construcción de un sistema de microriego, agua potable, etc. Construyes ahí, ¿no? Pero también tienes que colocar plata para que una vez que este proyecto esté construido también funcione, o los proyectos que ya han sido construidos funcionen, es decir, operen, se mantengan, ¿ya? Entonces, la sumatoria del proyecto más esta actividad de funcionamiento del programa, esto es lo que le va a dar sostenibilidad al proyecto, ¿sí? Tiene que haber un profesor que le enseñe a estudiar, a leer, a escribir en una escuela, que es el proyecto. Tiene que tener sus banquitos, tiene que tener su luz. Entonces,
tiene que tener sus recursos pedagógicos, por ejemplo, ¿no? Recién se va, recién se tendría que echallar en realidad, ¿no? Ese es el impacto. Entonces, cada proyecto casi nosotros manejamos, les había hablado de educación, de salud, pero manejamos una cosa de 34 tipos de áreas de trabajo, ¿no? Estamos hablando de salud, de educación, riesgos, economía, transporte, ¿no? Los municipios tienen casi 43 competencias, entonces imagínense hacer 43, agrupar en 43 cosas estas, ¿no? Es grande. ¿No? Ay, perdón, ya hemos pasado esto, ¿no? Ahora, ¿cuándo tenemos que entregar nuestro POA presupuesto? Ya estamos terminando. Tenemos que entregar en septiembre nuestro POA. Ya llegan los techos presupuestarios, recién nomás la anterior semana han llegado los techos presupuestarios, estamos en agosto. Esas transferencias que se había dicho, ¿no? Más antes, esas transferencias que nos dice el gobierno central, tanto te vamos a dar de cooperación tributaria, tanto de IDH, tanto de tal vez las regalías, no sé, esos dineros ya los han dado los municipios su monto para el 2021, más o menos cuánto vamos a recibir. Pero ese es presupuesto, por eso aquí es bien clarito, hay que entender la diferencia entre presupuesto y lo que es el catch, la moneda, el efectivo. No es lo mismo, mucho confundimos, y eso tal vez en un taller, aunque es un poco técnico hablar de eso, tal vez en otro taller hay que saber diferenciar lo que es el presupuesto de lo que es el efectivo. No es lo mismo, ¿ya? Y confundimos nosotros. La gente pelea por el presupuesto, pero tendrían que explicar cuánto es en realidad el efectivo, porque una cosa es el presupuesto, es decir, voy a ganar 100 bolivianos, y otra cosa es haber ganado solamente 80 bolivianos. ¿Sí? ¿Sobre qué vas a basarte tu trabajo? ¿Sobre tu necesidad? ¿Sobre 100 bolivianos presupuestado o sobre 80 efectivo logrado? ¿No? El logrado, ese es lo que tiene que discutirse. ¿Por qué ahora hay menos? Este 2020 hay un presupuesto, por decir, de 100.000 bolivianos, pero solamente están logrando 60, 70. No está llegando plata. Entonces, eso está paralizando obras muchas veces, ¿no? Y al año va a ser más terrible, no solamente va a reducir el efectivo, sino va a reducir también el presupuesto. Más o menos unos 25-30% están diciendo, ¿no? Por N razones, ¿no? Por N razones que ahorita no vamos a hablar, ¿no? Tenemos que estimar, dice, la recaudación efectiva de nuestros recursos propios, ¿sí? Tenemos que, ese es nuestro presupuesto, ¿no? Este POA tiene que estar, dice, como se había dicho, en función de nuestro PTDI. Este es nuestro último POA del quinquenio 2016-2020. Perdón, ya pasó nuestro POA 2020 en realidad, ¿no? Este 2021 va a ser nuestro primer POA del nuevo quinquenio 21-25. Con la reducción del dinero que tenemos al 2021, con la reducción del presupuesto, que en un 25 a 30%, de eso hayan visto ustedes posiblemente pronunciamientos de los amigos de la FAM, de otras entidades, tenemos que hacer maravillas, tenemos que ser ingeniosos, porque ahí las vamos a ver negras, las vamos a ver negras, ¿no? Tenemos que ver de dónde otra vez sacar recursos para poder sostener al año. No tenemos plan para el año, pero sí vamos a tener POA, Programa Operativo Anual. Ya, todos los recursos, compañeros, que tenemos están en cuentas fiscales. Todos los recursos. Ya, ha habido problemitas con los recursos de los hospitales. A veces ellos no depositaban, pero ahora creo que se han puesto de acuerdo y ya están depositando a las cuentas de los municipios. Pero todo está en las cuentas fiscales. Es decir, cuando quieres generar un pago, tiene que tener toda una serie de pasos. Toda una serie de pasos. No solamente tiene que estar en el POA, tiene que estar en el presupuesto, tiene que estar programado, tienes que tener contrato, tienes que tener cotizaciones, tienes que tener autorización, tienes que tener firma por aquí y por allá, tienes que tener certificación presupuestaria, tienes que tener flujo, tienes que tener cash, es decir, efectivo, tienes que tener. ¿Qué tal quieres comprar un camión, digamos, una volqueta para el municipio que cuesta, no sé, creo que 100, unos $40,000 me parece que está, ¿ya? Está presupuestado los $40,000, ¿no? Digamos, 280,000 bolivianos, digamos, ¿no? Entonces, los 280,000 bolivianos está presupuestado.
por decir, ¿ya? Pero en efectivo no tienes ese 280, de esos 280.000, no tienes. Entonces, está en el presupuesto, pero no tienes esa plata en efectivo, porque no has logrado recaudar esa plata. ¿Qué haces? Entonces, tienes que esperar a que haya ese efectivo. No puedes contratar. Muchos han contratado así. Han contratado. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Empresitas, digamos, han trabajado, pero no hay efectivo. Pues no es que se lo están precisamente robando, tal vez no sé, ¿no? Sino que no hay efectivo, entonces las empresas están esperando hasta que haya efectivo. Entonces, y así, una serie de cosas estamos viviendo, compañeros, este año. Y al año va a ser peor. O sea, sí, tenemos que priorizar realmente lo más importante. Ya, tenemos aquí, está repitiendo esto, van a disculpar algunas. mm, no, estoy retrocediendo, me parece. No, está repetido, bien, disculpe, lo voy a sacar esta parte. Ya, esta parte está, ¿no? El mantenimiento que tenemos que hacer, agua potable, infraestructura urbana, alumbrado público, salud, cambios vecinales. Y ese es sus compañeros, ese es sus compañeros, ¿no? Para finalizar, quería, eh, mostrarles una pequeño, de los amigos de UNIR, ¿no? Una pequeña ilustración muy rápido para ver, en función a lo que hemos llevado, a ver, veremos estas escenas, ¿ya? Quiero hablar contigo. No insistas, Carlos Daniel. Por favor, Paola.
Bueno, eso ha sido unos videitos que hemos aprovechado de los amigos de Fundación UNIR, ¿no? Que es otra fundación que hace bastantes años también trabaja en temas de diálogo. Bien, hasta ahí sería, Iris, mi participación. Tal vez algunos, ¿cómo va a ser el tema de la interrelación, digamos, la interacción con los compañeros? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una excelente exposición, Román. Y son temas estratégicos. Muchas veces tenemos sueños para cambiar la situación en nuestros municipios o en nuestro entorno, pero esos sueños se van a poder volver realidad cuando los planificamos y nos trazamos pasos, metas y objetivos para seguir, ¿no? Y para eso es importante conocer, como bien explicaba Román, qué objetivos queremos alcanzar, en el marco de qué reglamentos tenemos que trazar los proyectos y considerando también qué va a ser después, ¿no? Porque muchas veces nos terminamos en, vamos a construir la escuela, pero no pensamos en los profesores o en cómo lo vamos a equipar, ¿no? Cómo se va a hacer mantenimiento. Y un buen líder tiene una visión a largo plazo. Un buen líder sabe considerar qué necesidades son estratégicas y qué cosas son primordiales, ¿no? Porque hay muchos proyectos que deben venir de inicio para poder generar una verdadera transformación social, ¿no? Entonces, temas como educación, salud, los temas de género son cruciales para poder generar cambios. Y en este sentido, le agradezco mucho a Román por la explicación. Y ahora les doy la palabra a ustedes, jóvenes, para que puedan hacer las preguntas, las consultas o los comentarios que tengan para nuestro expositor. Adelante, pueden levantar la manito o habilitar a Jonathan. Ha levantado la mano. Jonathan, te doy la palabra. Y después a Saúl. Gracias. Muy buenas noches a todos y agradecimientos a Román por la exposición. La verdad es gratificante conocer cómo se hacen las gestiones, en este caso las gestiones públicas, para que el gobierno trabaje en cada municipio y en general a nivel departamental como estado.
Yo me preguntaba acerca de cómo las juventudes pueden influir en cuanto a las organizaciones las cuales se están formando para que se tomen en cuenta las gestiones, el POA y todo lo que trabaja en nuestro municipio, porque es importante que nuestras propuestas y proyectos a futuro estén ligadas junto a los gobiernos o en este caso las instituciones gubernamentales. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias por tu participación, Jonathan. Le voy a dar la palabra a Saúl antes de devolvérsela a Rumán. Gracias. ¿Se escucha? Se te escucha, Saúl. Ok, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias por el tema. Es un tema interesante esto de gestión pública. Me gustó bastante. Yo creo que falta un poquito más de tiempo, ¿no? Yo quería seguir escuchando, pero mi duda es la siguiente. Como nosotros somos líderes, estamos siendo formados para ser líderes. Yo, por ejemplo, soy de un ayllu pequeño y tarde o temprano me va a tocar ser una autoridad y tengo que conocer bien esto de las gestiones para así poder direccionar al desarrollo a mi comunidad y a mi municipio en sí. Esto es escalativo, creo. Entonces, yo he visto que generalmente el POA, la distribución de recursos de los municipios es muy mala, ¿no? Por ejemplo, a veces la ejecución también, en mi municipio se ejecuta apenas el 36% y de eso casi el 70-80% se va pues a lo que es gastos de funcionamiento. Y como y, y en el PTDI, aquí en mi municipio, nos dice que somos más forrajeros, agrícolas, producimos, y en cambio en nuestros recursos destinados para eso apenas teníamos un 0,8%. Y yo quisiera saber cómo podemos nosotros priorizar, mejorar eso. Tal vez tenga un pequeño consejo, ya que él es experto en esto de gestión. Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Saúl, por participar. Ahora sí, le doy la palabra nuevamente a Rumán para que pueda responder las dudas de los compañeros. Bueno, muchas gracias, ¿no? Y me place bastante que jóvenes estén pues ya incursionando en este tema de la gestión pública, del liderazgo en realidad, y eso es nuestra tarea en realidad, ¿no? Los jóvenes tienen que estar a la vanguardia de esto, ¿no? Y darles nueva sangre, nuevo aire, en realidad, nuevo, oxigenar nuestro ya bastante envejecido, envejecido liderazgo que tenemos a nivel nacional. Bueno, en la primera pregunta, ¿no? Les decía, ¿cómo la juventud puede influir en la gestión pública? La juventud es crucial para esto. Tiene que, los jóvenes hoy en día están mucho más adelantados que los mayores que nosotros, ¿no? En temas de TICs, en temas de información, ellos tienen mayor capacidad de poder entrar al Internet, mayor capacidad de poder, inclusive estudiar nuevas cosas que nosotros no hemos estudiado. Yo aprendí a manejar la computadora cuando estaba en la universidad, entonces ellos no, ya tienen, ¿no? Entonces, a partir de ello pueden generar bastante información de su territorio, de su municipio, ¿ya? Y bastante información de lo que son las leyes, no sé cuántas miles de leyes tenemos aquí, ¿no? Hay una hiperlegislación en Bolivia bastante bárbara para hacer una de estas cosas, nomás presupuestos, proyectos, ¿no? Tienes que aplicar muchas normativas y a veces nos confundimos. Y en realidad todos nos vamos confundiendo, ¿no? Entonces la idea es que los jóvenes hagan reuniones, hagan intercambio de experiencias con jóvenes de otros municipios, jóvenes de su mismo distrito, de otros distritos, puedan acoplarse a lo que son algunas acciones que hacen los gobiernos nacionales, gobierno municipal, voluntariados. Hay bastantes espacios, no solamente es tema de conformar el Consejo Municipal de la Juventud. Yo sé que hay muchos municipios han conformado el Consejo Municipal de la Juventud a partir de la Ley de Juventudes, pero pueden aprovechar esos espacios también, ¿no? Que el Consejo Municipal de las Juventudes que en los municipios tendrían que establecer algunos programas, algunas actividades que sean productivas, ¿no? Para esas cosas. El otro joven que nos decía, va a ser, dice, un futuro mágico,
o a Pumayco, o secretario general de su comunidad, de su sindicato, ¿no? Decirle que cuando hacemos un POA, y es una parte práctica, siempre tienes que tener a la mano dos cosas, no te olvides. Una parte, tu mapa unidad de tu espacio, de tu municipio, ¿no? Es decir, con ese mapa y fotografías, no sé, ilustrar a la gente. Que a veces hablando en una asamblea no se puede entender. Hay mucha gente que conoce muy bien su comunidad, pero no conoce la comunidad de otro lado, ni siquiera su mismo municipio a veces no conoce. Entonces, un mapa, buscate en el Google Map, en el Google Earth, que hasta hemos visto, hazte, tal vez les puede pasar los archivos del KML, es un archivo de GIS. Entonces, con eso ustedes pueden ubicar sus municipios, de repente podemos bajar archivos de localidades del INRAD hay un ID, infraestructura de datos espaciales se llama, de la vicepresidencia, ahí también pueden entrar, bajar, todo eso, hacer su mapa. O aunque sea a mano alzada, ya un mapa, digamos, ¿no? Esta es mi comunidad, aquí hay agua, aquí hay caminos, aquí se derrumba, el río se crece, aquí el cerro se derrumba, por aquí la escuela está mal ubicada, esa es la parte tangible. La parte intangible, hay tanto de violencia, hay tanto de analfabetismo, hay adultos mayores que están abandonados, hay hermanas madres solteras que están en riesgo, o sea, hacer un listado de actividades de la situación de su comunidad y decir cómo priorizamos ahora. ¿Vale más un puente, hacer un puente o vale más luchar contra la violencia de las mujeres? Por decir, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que dialogar. Es decir, ¿cuál es más importante? Porque el dinero no alcanza. Al no alcanza el recurso, entonces buscar información de dónde pueden gestionar también, ¿no? Porque a veces los proyectos duermen porque a veces los alcaldes no tienen el suficiente tiempo o se duermen o los concejales tratan de ir por aquí, por allá, van luchando a buscar, no consiguen. Entonces, tienes que tener relaciones con otras entidades que te pueden financiar, ¿no? Con ONGs, hacerte un mapa de todos los que te pueden dar platita y ver, ¿no? Y así la parte práctica, ¿no? Y dialogar siempre con las comunidades, ¿no? Eso sería por el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Román. Y nuevamente le invito a los jóvenes para que puedan manifestar sus dudas sobre el tema de la gestión municipal, ¿no? Y que está muy ligado a lo que es el control social, ¿no? Porque debemos ser participativos en toda esta planificación y ejecución de presupuestos y PUAS. ¿Hay alguien que quiera participar? Pueden habilitar su micrófono y tomar la palabra si es que no saben cómo levantar la mano. También pueden compartirnos alguna experiencia de sus municipios o alguna experiencia que tengan sobre cómo han enfrentado este tema de la planificación o la ejecución presupuestaria o la planificación de proyectos dentro de los diferentes municipios o en su entorno. Michelle Collins, ¿tienes la palabra? Adelante, Michelle. Hola, buenas tardes. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí se te escucha. Adelante. Bueno, yo quiero compartir, no sé si sea relevante o tenga relación con el tema, ¿no? Tuve una mala experiencia en cuanto a planificación municipal, tal vez se podría decir, en el sentido de que el año 2017, yo vivo en la ciudad del Alto, en la zona Huayna Potosí, Regimiento 5, no sé si los demás que están en la clase de SOM lo conozcan. La cuestión reside en que, según la alcaldía, se enviaba un POA a nuestro distrito. Pero la cuestión es que la zona Huayna Potosí es muy grande, entonces se dividió en 3 secciones, primera sección, segunda sección y tercera sección. ¿En qué reside el problema? En que cada gestión, siempre el comité, o se puede decir también la mesa directiva, recibe los de primera y segunda sección, lo cual las obras solo hace para sus avenidas, para sus calles. Entonces nosotros como tercera sección quedamos discriminados.
y cada vez que pedimos POA, además, no nos hacen llegar, casi nuestras calles están muy, como les puedo decir, muy precarias. A mucho esfuerzo, a mucha insistencia hicieron adoquinar las calles, ¿no?, de mi zona de tercera sección. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tratamos de formar una cuarta sección de la zona de Huayna Potosí, desligándonos de la primera sección, segunda sección. La tercera sección se dividía en la cuarta sección, lo cual hubo una pelea grande. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer para que solucionar este problema? ¿A quién debemos hacer constar? Porque nosotros vamos a la alcaldía del Alto, entonces nos dicen que hablemos con nuestras juntas vecinales, con nuestros representantes, pero los representantes son de la primera y segunda sección y no nos hacen valer. Eso sería mi pregunta, más o menos, ¿qué solución le encontraría? Si es que me pudiera responder. Y sin más, excelente la exposición del ponente, aunque hubo momentos en que se bajó el volumen, creo. Tal vez era mi conexión de internet, ¿no? Pero excelente la exposición. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Román, te doy la palabra para que puedas responder esta experiencia, ¿no? Comentar esta experiencia del compañero. Bueno, a Michelle, ¿no? Muchas gracias por la observación. Algo hay que pasar técnicamente. No sé por qué se ha bajado el volumen. Bueno, me parece excelente esa experiencia, porque la experiencia que nos dice el joven se va repitiendo a lo largo de muchos municipios a lo largo de Bolivia. Cuando se hace el POA, por eso yo les había dicho en un principio, ¿no? Cuando hacemos el POA, lo primero que la gente ve en nuestra cabecita es cuánto hay de plata, cuánto de cash. A mí me toca 100.000 bolivianos, 200.000 bolivianos, así. Y esa es la forma como últimamente se ha ido trabajando en los municipios, ¿no? Que a la gente mucha gente no le va a interesar, inclusive ni los mapas, ni los diagnósticos, los indicadores de decir estos problemas, ¿no? A veces la gente va a las asambleas con una carga emocional y consignas, ¿no? Consignas. Entonces, y justamente en el Alto hay que trabajar muy bien con las juntas vecinales, con los distritos, ¿no? Ellos tienen un PTDI, pero también sería interesante que tengan sus planes distritales, ¿no? Cada uno, ¿no? Y dentro de sus planes distritales trabajar de manera consensuada, de manera articulada, y tratar de llegar, de llegar a acuerdos, ¿no? Hacer gestión de conflictos es bien importante. Es bien importante, y ahí los jóvenes tienen que ayudarnos, ¿no? Tienen que analizarse fríos en lo que es el tema de la gestión pública, de la normativa, del territorio, ¿no? Tratar de hacernos aterrizar a la gente que le gusta expresarse con mucha emocionalidad. A veces creemos que el que grita más fuerte es el que gana, ¿no? Y a veces vamos a la asamblea no a planificar en realidad, no vamos a planificar, vamos a disputar una torta que es pequeñita. Y como es la torta tan pequeñita, mejor lo hacemos más chiquitito, nos separamos y así, ¿no? No se olviden que en el año 94 Bolivia nació con 314 municipios, hoy tenemos 338. Justamente es por ese temita, ¿no? Porque dentro del mismo municipio, siendo Bolivia es uno de los países más despoblados a nivel de Sudamérica. Pues tenemos un territorio inmenso, pero somos un país bastante despoblado y somos poca gente. Entonces la gente, a veces cuando somos más poca gente, más nos gusta pelear, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechamos que consumimos muy pocos recursos y tratamos de juntarnos? Entonces, y así ir, ¿qué se llama? Sensibilizando a la gente. Ya en el Alto, cuando se hace POA, no solamente es el tema de POA en el territorio con las OTBs, también hay que hacer con las juntas escolares, hay que hacer con las autoridades de salud, hay que hacer con los gremiales, o sea, son diferentes grupos que hay que tratar de ir un día, sino hay que trabajarlo poco a poco de varios, es bastante tiempo, digamos, este proceso, por ejemplo, va a ayudar mucho. Entonces, con ellos tratar de hacer instrumentos de planificación consensuados es muy complicado. Yo sé que es complicado en terreno, ver, porque si tú quieres mostrar, digamos, un mapa, algo así como se ha dicho, ¿no? Aquí, o tratar de hacer sensibilizar, no va a faltar uno que te va a decir, es que me importa, digamos, ¿no? O te lo va a decir,
que aquí nosotros queremos tanto de plata que se lo está robando, que esto está pasando, que hasta cuándo, digamos, ¿no? Entonces, esa forma esos discursos tampoco están mal, sino que es la legitimidad, es la bronca, este, que se llama la bronca acumulada, ¿no? Que es totalmente legítimo, pero nosotros como jóvenes, bueno, déjenme incluirme, aunque ya no soy tan joven, ¿no? Nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos por gestionar ese conflicto, ¿no? Tratar de que en un acuerden para poder distribuir de mejor manera ese presupuesto, tratar de gestionar y en las asambleas hacer firmar las actas. Es bien fundamental hacer firmar las actas. Es decir, si vamos a tener en distrito 1, 2, 3 de todo, o en la sección 1, 2, 3 del distrito 5, digamos, hemos determinado hacer 4 proyectos. Listo, ¿están de acuerdo todos? Sí, tanto más o menos puede costar, pero podemos jalar de otro lado, ya, listo, hacerse ya las actas, hacer firmar, sacar fotografías, todo eso. Con esas actas, ir al municipio, al gobierno municipal, decir, esto hemos quedado, por lo tanto, el POA debe aparecer en mi proyecto, ¿no ve? Entonces, si aparece, el gobierno municipal tiene la obligación de darte el reporte del POA, de inscripción, y decir, bueno, sí, evidentemente se va a hacer el acordonamiento de esa calle de tal lugar a tal lugar, listo. Entonces, hay que esperar. Ahora, eso tienen que, una vez que estén en el POA, ya tienen que ir a exigir de buena manera, no estoy diciendo que vayan a bloquear, vayan a exigir a ver el cronograma desde cuándo a cuándo van a ser en el año, porque cuando se hace POA tienes que hacer un cronograma de actividades también de todo el año, ¿no? Es decir, todos esos 500 o 1000 proyectos, ver en qué año, en qué mes se va a hacer, ¿ya? En enero, en febrero, en marzo, abril, proyecto va a estar en octubre, digamos. Entonces tienes que controlarte eso también, que vayan haciendo esas fechas, ¿no? Todo es con, porque el programa, pues es el POA, ¿no? Es la programación, no solamente de recursos, sino también de tiempos, de montos y así, ¿no? Y cada mes inclusive hay que ir viendo, controlando cómo va a ir ejecutando. Y ustedes saben que al año hay dos veces por lo menos tienen que hacer un informe de rendición de cuentas. Esas rendiciones de cuentas no se pierdan, ¿no? Exijan los 2 informes ahí detallados, les va a dar la alcaldía o el subalcalde con quienes estarán coordinando mejor, pues ahí van a poder controlarse más, ¿no? Y ahí siempre, de buena manera, digamos, ¿no? Esa sería. Muchas gracias, Román. Y enfatizar en este punto, ¿no? Es diferente tener dinero y tener un presupuesto, ¿no? Porque el dinero es algo en efectivo que podemos gastar y de forma inmediata, ¿no? Pero un presupuesto es una planificación que requiere, en la que intervienen muchos factores. También es importante el tema de pedir a nuestros municipios que se nos muestre o que se nos comparta el POA, ¿no? Yo he trabajado con muchas personas que justamente hacen ese reclamo, ¿no? A veces el mismo municipio hace muchas reformulaciones del POA y por lo tanto no lo tiene tan a disponibilidad para compartir. Pero ¿cómo vamos a hacer un control de los proyectos que se ejecutan? ¿Cómo vamos a verificar que el proyecto que hemos planteado efectivamente se está ejecutando si no tenemos acceso al POA municipal, ¿no? Y como dice Román, hay que ir de buenas maneras, pero sí hay que constantemente presionar en este punto, ¿no? Para esta transparencia en el POA. Y bueno, ya estamos cerrando. Hay un par de preguntas que nos han hecho por el chat, Román. Quisiera que por favor nos ayudes a responder para que podamos concluir esta jornada tan enriquecedora, ¿no? Esta clase tan enriquecedora. Y la primera nos dice, nos pregunta qué elemento sería el más esencial, tal vez un consejo ya más personal, ¿no? Para que un proyecto sea eficaz, ¿dónde ponemos énfasis, atención? Y la siguiente es el tema de los recursos, ¿no? ¿Existe alguna posibilidad de agrandar los recursos? ¿No? En el municipio sabemos que los recursos que tenemos para ejecutar muchas veces son limitados y muchas veces no se alcanza a ejecutar todo, pero estos mecanismos de dónde ingresan los recursos, si pudieras aclararlo, por favor, Román. Con eso terminaríamos las preguntas. Ya, voy a empezar por la segunda pregunta. ¿Cómo agrandamos la plata del municipio? Y después veremos en el tema de proyectos, ¿no? Cómo insertar. Primero, el presupuesto siempre va a ser pequeño, se ha dicho, porque tenemos este recurso de coparticipación tributaria que viene
de los impuestos nacionales que todos los que tienen MIT pagan y también todos los que hacen transferir, hay como 7 impuestos, ¿no? Está el IVE, IT, el IVA, el RCIVA, está el ITF, pero ITF no es participable, pero hay unos otros municipios más, otros ingresos vía impuestos, ¿no? Tenemos el gravamen aduanero, todo eso. Cada día vamos pagando, cuando hacemos una facturita, cuando vamos a comprar, pedimos una factura, eso el 13% estamos aportando al Estado, ¿no? Y al final de año, los que pagan utilidades aportan el 25% de sus ganancias, ¿no? Haciendo una serie de fórmulas. Entonces, ¿a dónde me voy? Ese poco dinero que tenemos viene en realidad del esfuerzo de toda la... En experiencias, diré, hay jóvenes así como ustedes y la mayoría, no es tan fácil encontrar trabajo de planta, ya sea en ministerios, o sea en la administración pública o en la administración privada. Entonces muchos hacen su pequeño emprendimiento, ya su microempresa, o se van, o si son profesionales o tienen alguna capacidad técnica, se van a lo que son profesionales independientes, ¡pam!, les meten. Lo primero que tienen que hacer es pagar factura, pagar impuestos. Entonces, yo he visto así jóvenes que han tenido inclusive que dejar de comprar leche para sus hijitos, comprar pan para poder pagar impuestos, porque en impuestos o pagas o no pagas eso. Ahí no hay perdonazo, no hay, digamos, ningún tipo de flexibilidad. Pagas bien, no pagas, listo, te pongo la multa más, listo. Entonces, y así van sufriendo, ¿no? Entonces, es bastante duro el tema impositivo, pero aún así, ese pequeño cantidad de gente, porque en Bolivia no es mucha la gente que paga impuestos, ¿no? El universo tributario, no me equivoco, 20, 30%, no sé, puedo equivocarme, es el que está dándole el hombro al país, ¿no? Después, tenemos esos pocos recursos, podemos agrandar a través de la gestión. Es decir, tenemos que tener un listado de ONGs, de entidades financiadoras, y tenemos que ir buscando. Hay dos formas de buscar. Mira, uno es casi directo. A veces hay ONGs que transfieren directamente, depende mucho de su mecanismo, pero hay otras ONGs que trabajan a partir de grandes normas, convenios nacionales con el Ministerio de Planificación, con el BIFE, ¿ya? Ellos son los encargados de gestionar recursos de contrapartida para poder solventar o agrandar presupuesto de proyectos. Pero ellos te van a financiar siempre y cuando tengas estudios, las carpetas de proyectos. Ahí los jóvenes tienen que, y paso ya a la segunda pregunta, o la primera que decía el tema de los proyectos, es bien importante hacer proyectos y planes, manejar datos, manejar investigación, manejar indicadores, ir al terreno. Los proyectos no se aprenden solamente en la universidad, se aprende algo, digamos, en otros lados, pero básicamente se aprende en terreno, ¿no? Caminando, buscando, haciendo línea base, yendo a preguntar casa por casa, sacando información. Es un trabajo muy duro, no es para grandes intelectuales, sino es para obreros, es decir, para gente que le guste sudar, hacer un proyecto, ¿no? Haces un buen proyecto, estableces una buena evaluación, haces una buena evaluación de medioambiental, social, económico, ¿no? Una vez que tengas eso, hay técnicas, métodos para su evaluación, para su aprobación. Una vez que tengas esa carpeta, tienes que ir a lucharla. Tampoco es así, ¿no? Mientras mejor carpeta sea, hay que ir a buscar, por decir, un proyecto de riesgos. ¿A qué tal vamos a COSUDE, ¿no? A Suiza, a Solidar, digamos, ¿no? Un proyecto de lucha contra la violencia, tal vez los hermanos de CIPCA nos pueden apoyar en eso, no sé, ¿no? Cada proyecto, cada ONG tiene su línea de financiamiento, ¿no? Entonces, por ahí podemos ir, ¿no? Pero lo importante es, digamos, hacer un listado de todas esas entidades. Vayan a la página web de la Cancillería, un listado de entidades de financiamiento. También está en el DIFE, me parece, o está en el... Antes había el Ministerio de Autonomía, ahora no sé si está en el Ministerio de Presidencia, pues, ¿no? Ellos eran los que aprobaban, me parece,
las personalidades jurídicas de las consultoras, de las fundaciones, me parece. Entonces hay que ir buscando y armarse. Les voy a pasar un libro, ahorita, una vez que terminamos, les voy a pasar un libro sobre gestión. 2 libritos les voy a pasar, ahorita voy a buscar en mi compu, me ha hecho recordar eso. Les voy a pasar un listado. Y ahí tienen que ir a tocar puertas, compañeros, ¿no? Y más bien agradecerles ahora, finalizando, agradecerles a todos, a todas, por esa inquietud. Realmente me siento muy contento, muy feliz, me voy de aquí muy alimentado de poder seguir, continuar, ¿no? Y bueno, esperemos que en una próxima podamos volver a reencontrarnos. Muchas gracias.